Arrancamos con este análisis a fondo sobre un misterio médico que seguro nos resulta muy familiar, ese dolor facial inexplicable y los problemas estructurales de la mandíbula. Muchas veces la gente convive con dolores crónicos sin entender de dónde vienen realmente, así que vamos a sumergirnos directamente en la evidencia clínica para mapear y comprender qué está pasando exactamente bajo la superficie. A ver, planteemos la gran pregunta inicial. ¿Por qué de repente la mandíbula hace un clic rarísimo al comer? ¿O por qué aparece ese dolor punzante en las sienes que parecen no tener sentido alguno? Pues bien, estos síntomas no son fruto de la casualidad ni son simples ruiditos pasajeros sin importancia. En realidad, son señales mecánicas súper complejas que el cuerpo está enviando. Y hoy vamos a descodificar el porqué exacto de todo esto. Para entender esto a la perfección, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, veremos la anatomía de la oclusión, luego los trastornos temporomandibulares. En tercer lugar, el dolor muscular frente al articular. Después, los problemas biomecánicos, los factores de riesgo y, para cerrar, el diagnóstico clínico. Empezamos con el punto 1, la anatomía de la oclusión y nuestro sistema masticatorio. Es hora de romper un mito gigante. Normalmente se piensa en la oclusión como algo estático, simplemente los dientes de arriba chocando con los de abajo, ¿verdad? Pues no, nada de eso. La literatura clínica demuestra que es un sistema totalmente dinámico. Es como un engranaje perfecto que conecta los huesos del cráneo y la cara, las articulaciones temporomandibulares, los músculos y los dientes. Y claro, si una sola pieza de este enorme puzzle falla, todo el sistema se resiente de inmediato. Pasamos al punto 2, los trastornos temporomandibulares o TTM. La clave de todo el asunto está en la articulación temporomandibular, la famosa ATM. Es esa pequeña bisagra que tenemos justo delante de los oídos. Los trastornos en esta zona no afectan solo al hueso, para nada. Incluyen fallos funcionales dentro de la articulación, en los alrededores e incluso alteraciones a nivel sistémico. Es una zona súper pequeña, sí, pero tiene un impacto absolutamente brutal en el bienestar general del cuerpo. Y ojo con esto, porque el impacto es muchísimo mayor de lo que solemos imaginar. Los datos dicen que esto afecta hasta a un 12% de la población. Estamos hablando de millones y millones de personas. De hecho, es la segunda causa musculoesquelética más común de dolor y discapacidad. Es un problema de salud pública en toda regla. Vamos, que es altísimamente probable que alguien de nuestro entorno lidie con esto a diario. Vamos con el tercer apartado. ¿Cómo diferenciar el dolor puramente muscular del dolor articular? El verdadero reto en la consulta es saber exactamente de dónde viene el dolor. Por un lado tenemos la mialgia, que es un origen 100% muscular. Clínicamente esto se confirma palpando músculos como el masetero o el temporal. Pero por otro lado está la artralgia. Este dolor nace directamente desde dentro de la articulación misma. Se nota al instante como algo agudo al mover la mandíbula o al tocar zonas muy específicas de la articulación. Es decir, estamos en la misma zona de la cara, pero los orígenes son mundos distintos. Pero es que el dolor muscular tiene además un comportamiento muy peculiar. Lo más fascinante y a la vez frustrante del llamado dolor miofascial es que al palpar un punto concreto, el dolor no se queda quieto ahí, que va, se expande, viaja mucho más allá de ese punto inicial, aunque es sin salirse del límite del músculo. Es un dolor expansivo que si no se conoce a fondo cómo funciona su mecánica, puede despistar muchísimo. Y claro, esta propagación nos lleva de cabeza a un síntoma clásico, el dolor de cabeza. Pero mucho cuidado, que no es una migraña cualquiera. Los criterios para diagnosticar una cefalea causada por TTM son súper concretos. El dolor se localiza de forma muy evidente en las sienes. Y la prueba definitiva, que este dolor cambia, se altera o empeora simplemente al mover la mandíbula. Si al masticar o hablar el dolor en las sienes se dispara, básicamente esos músculos temporales están pidiendo ayuda a gritos. Punto 4. Los problemas biomecánicos y los bloqueos de la mandíbula. Pensemos en el complejo cóndilo-disco como si fuera el amortiguador natural de la mandíbula. Los problemas biomecánicos graves aparecen cuando este pequeño disco se sale de su sitio. Es, literalmente, como una puerta que se sale de sus bisagras. Muchas veces, el disco se desplaza hacia la parte delantera cuando cerramos la boca. Entonces, al intentar abrirla, la mandíbula tiene que dar una especie de salto mecánico sobre ese disco desplazado, y ahí es cuando toda la maquinaria falla. Y claro, este fallo deja unas señales inconfundibles. Si en los últimos 30 días ha habido ruidos constantes como un clic o un chasquido al abrir o cerrar la boca, casi seguro ves ese disco saltando de un lado a otro. Otro síntoma hipercrítico es quedarse con la mandíbula bloqueada de forma intermitente. De repente se traba, la boca no se puede abrir bien y al rato se destraba sola. Esto nos indica que la biomecánica interna está colapsando una y otra vez. Llegamos al apartado 5, los factores de riesgo. La eterna mezcla entre genética y ambiente.
Porque sí, el origen suele ser una combinación de lo que heredamos y de cómo crecemos. Por un lado están los factores genéticos inalterables, por ejemplo, heredar dientes de distintos tamaños. Si los superiores no encajan con los inferiores por una cuestión de tamaño, ya tenemos una maloclusión estructural de base. Pero, ojo, que también pesan muchísimo los factores ambientales y los comportamientos que van alterando el desarrollo maxilar desde la infancia. La evidencia clínica señala ciertos hábitos infantiles que actúan como auténticos detonadores. Cosas que parecen súper inofensivas en su momento, como chuparse el dedo, empujar los dientes con la lengua o tener un patrón respiratorio alterado, como respirar siempre por la boca. Pues resulta que estos hábitos crónicos rompen por completo el equilibrio de los tejidos faciales y desvían el crecimiento. Vamos, que van plantando la semilla para futuros desastres articulares. Y finalmente, el punto 6, el diagnóstico clínico y la importancia de evaluar todo a fondo. Aquí es donde entra en juego la verdadera pericia médica. Las fuentes insisten muchísimo en que esto no se diagnostica con un simple vistazo rápido, en absoluto. El profesional necesita conocer al milímetro la anatomía craneal, los movimientos articulares y todas esas señales funcionales que hemos repasado. Una buena historia clínica y una evaluación súper minuciosa son el único camino para lograr conectar algo que parece aislado, como un dolor de cabeza, con un problema oclusal profundo. Es, como decíamos, pura investigación anatómica. Y hay una frase del texto original que resume a la perfección lo que estamos analizando hoy. La detección correcta y oportuna permitirá sugerir tratamientos preventivos para eliminar los factores de riesgo que causen lesiones irreversibles. En resumen, la idea no es cruzarse de brazos y esperar hasta que la articulación esté tan destrozada que haga falta entrar a quirófano. La clave de todo está en captar esas primeras señales de advertencia, entender la mecánica y corregir el rumbo a tiempo. Así que, para cerrar, merece la pena darle una vuelta a todo esto. Después de ver lo complejo que es este sistema y cómo cada milímetro afecta al conjunto, nos queda una reflexión final importante. Ese sutil chasquido al masticar o esa tensión que nunca desaparece de las sienes, ¿son realmente molestias sin importancia a las que hay que acostumbrarse? ¿O son en realidad las alarmas de nuestro propio cuerpo, exigiendo atención antes de que el desgaste sea permanente? Esperamos que este desglose haya aclarado el intrincado diseño de nuestra mandíbula y lo vital que es escuchar lo que la anatomía nos intenta decir. Muchísimas gracias por acompañarnos en este repaso a fondo.